Esta regla señala lo siguiente: si una economía enfrenta una situación de crisis económica, en la regla de Bellot lo que señala es que el Banco Central tiene que funcionar como prestamista de última instancia. Y algo muy importante que señala este autor acá es que dice que cuando un banco central da financiamiento a un banco comercial para evitar las quiebras bancarias, es importante que le cobre una tasa de interés y que también ese banco central, para poder pagar, cuente con lo que es el colateral o garantías. O sea, quiere decir esto que un banco central tiene que funcionar de una manera sana, actuando como prestamista de última instancia ante lo que son bancos comerciales. Otro autor, que es el primer teórico de la banca central, que es Henry Thornton, también economista inglés, también es un partidario de que el Banco Central juegue un papel activo ante situaciones de crisis económica. Este autor señala que la liquidez es muy importante para el sano funcionamiento de los sistemas económicos. Entonces dice, ante crisis financieras, lo que tiene que hacer es aumentar la liquidez para evitar las quiebras bancarias y para evitar los problemas en lo que sería actividad económica o generación de problemas de desempleo. También es muy importante lo que señala este autor, porque dice que una vez que las economías han salido de una situación de crisis, es importante también evitar lo que son prácticas especulativas. O sea, dice, hay que limitar la especulación financiera una vez superada lo que sería la crisis. Recordemos que estas ideas de estos dos autores están, digamos, en contra de lo que serían las ideas de autores como, por ejemplo, David Ricardo o Adam Smith, que hablan ellos o defienden lo que sería la neutralidad monetaria. Los bancos centrales surgen en las primeras figuras, que son en Suecia en el siglo XVII, en Inglaterra y Francia, obviamente eran bancos de carácter privado. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra fue nacionalizado en 1946 a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pero la experiencia de las crisis del siglo XIX lleva a señalar en Estados Unidos que era importante crear una figura de Banco Central, y se crea entonces en 1914 lo que es el Fondo de la Reserva Federal, y una de las funciones era tanto la estabilidad macroeconómica como prevenir las crisis financieras a través de su función de prestamista de última instancia. En la Gran Depresión de los años 30, lo que se hizo no fue lo que hubieran recomendado Thornton y Bellot, sino lo que se hizo fue una contracción en la oferta monetaria en un 33%, con el argumento entonces de que la crisis se había generado en mercados financieros y que entonces no había razón para seguir inyectando más recursos al sector en donde se había generado la crisis. Este tipo de política lo que generó obviamente fue una caída importante en lo que son los niveles de consumo, los niveles de inversión, y entonces se acentuó más lo que era la recesión económica. Aquí destacar de manera importante un autor que es Milton Friedman, que una de las hipótesis para explicar precisamente la Gran Depresión de los años 30, que es la hipótesis monetarista, él dice que la Gran Depresión, así como la crisis de los años 70, fue generado por malos manejos de política monetaria. En un artículo de Friedman de 1968, él hace énfasis en lo que los bancos centrales pueden hacer y lo que los bancos centrales no pueden hacer. Entonces, en este trabajo dice, los bancos centrales, o la hipótesis que plantea es, malos manejos de política monetaria generan crisis económica. Obviamente, bueno, aquí tenemos otro autor que es Lucas, en un trabajo de 1996, dice que en la Gran Depresión viene obviamente el rompimiento con los autores de la teoría clásica y aparece la potencialidad que tiene la política monetaria para incidir en las variables económicas, el concepto de lo que es no neutralidad monetaria, y esto viene por la teoría general de Keynes en el 36. Para los keynesianos y Keynes, obviamente la Gran Depresión fue generada básicamente por factores de caída de la demanda efectiva, que tiene que ver con lo que es consumo, con lo que es de inversión, con lo que es caída de exportaciones en el marco de una economía abierta. Bernanke, quien fue presidente de la Reserva Federal anterior a la actual presidenta, lo que señala es, él reconoce que en la crisis de los años 30 hubo malos manejos de política monetaria, que esa contracción monetaria fue un error, y que entonces en la actualidad, para hacer frente a la crisis financiera mundial, no se tenía por qué cometer los mismos errores que se cometieron entonces. Por esta razón, en la actualidad viene una política monetaria laxa, expansiva, ¿verdad?,
tanto política monetaria como política fiscal. Aquí yo tengo 3 etapas, o veo 3 etapas en la crisis financiera mundial. En la primera etapa, 2008, 2009 hasta 2010, los gobiernos de las economías desarrolladas actúan con políticas de carácter anticíclico, tanto política monetaria como política fiscal. Después, una segunda etapa, que es 2010, se observa lo que son problemas de déficit y deuda en lo que serían economías de Europa y economías de Estados Unidos, y entonces viene la idea de que se tienen que aplicar políticas fiscales de carácter contractivo, dando continuidad a las políticas monetarias expansivas. Y en la tercera etapa, digamos que vendría de 2014 a la actualidad, lo que se observan, y un poquito también antes, ¿verdad? Lo que se observan son riesgos de deflación en economías europeas y acompañada también de otros problemas, por ejemplo, lo que es la crisis en Grecia, ¿verdad? y otros países. Y luego una pregunta importante, una reflexión importante es ¿por qué el predominio de la política monetaria en contra, ¿verdad?, de lo que serían las medidas de política fiscal? Esto se explica por la teoría dominante en el marco de lo que es el nuevo consenso keynesiano. En el marco del nuevo consenso keynesiano, la hipótesis que se establece es que la inversión y consumo son variables que son sensibles a los movimientos de la tasa de interés, y entonces una caída de la tasa de interés va a servir para aumentar los niveles de actividad económica a través del impacto que tiene en la demanda agregada. Esto de aquí es importante señalarlo porque en el nuevo consenso monetario me dice que solamente basta que los bancos centrales muevan este único instrumento que es la tasa de interés para generar, por un lado, actividad económica, crecimiento económico, empleo, y para estabilidad de precios. Estas ideas actuales de la teoría monetaria dominante contrastan con lo que sería la teoría de la política monetaria planteada por autores como Jan Tinbergen, que es un autor importante de la teoría de la política económica asociada con lo que sería el pensamiento keynesiano. Este autor lo que señala es de que para lograr, por cada objetivo que yo quiera lograr, tengo que tener un instrumento, y que el instrumento tiene que tener impactos independientes en relación a sus efectos sobre los objetivos. Esto en un modelo econométrico donde hay una serie de ecuaciones. También este autor señala la importancia de la coordinación de la política económica. En la actualidad no tenemos esa coordinación en políticas económicas. Por un lado actúa lo que sería la política monetaria de carácter expansivo, y por otro lado se tienen políticas fiscales ya orientadas hacia, digamos, políticas de carácter contractivo. Entonces tenemos un problema, ¿verdad?, con una de las cosas que se tienen que señalar. Ya en la ponencia anterior se habló de los diferentes canales, cómo actúa lo que es la política monetaria, que son estos 4 canales que estoy señalando acá. En un esquema de tipo de cambio flexible, que es una de las tendencias que se ha tenido, ¿verdad?, de unos años para acá, sobre todo en economías en vías de desarrollo como México, tenemos nosotros que si el tipo de cambio es flexible, se dice la política monetaria es eficiente. Si fuera tipo de cambio fijo, entonces lo que sería eficiente sería la política fiscal. Este tipo de cosas son también argumentos desde el punto de vista teórico que van a justificar por qué la preferencia, ¿verdad?, que viene desde finales de los 70 a la actualidad, de la política monetaria. Para autores como Bernd Bernanke y Gertler, en un trabajo de 1995, dice que cuando la política monetaria se modifica a través de sus diferentes canales, en realidad no se tiene conocimiento de cómo actúa la política monetaria en el sistema económico, y entonces que sería una especie de caja negra. También en un libro que se llama Economía Moderna, publicado por The Economist en 2008, señala que lo único cierto acerca de la política monetaria es su incertidumbre. Entonces, en realidad no hay consenso desde el punto de vista teórico de cómo el dinero actúa en el sistema económico. Los 4 canales a través de los que actúa la política monetaria, que se señalaron en la ponencia anterior, existen diferentes modelos teóricos que aborda uno u otro canal, pero no existe ahora un modelo teórico en donde se aborden todos estos canales. Es un tema complejo, ¿eh?, desde el punto de vista de la teoría. Aquí lo que quiero yo resaltar es lo que se refiere al canal de precio de otros activos. Ese canal de precio de otros activos
lleva a explicar por qué la expansión monetaria de la actualidad que se ha tenido impacta lo que son los mercados financieros, por qué aumentan los precios de los bonos, los precios de las acciones. Este canal de precio de otros activos, algunos antecedentes los encontramos nosotros para el caso de economías cerradas en Hayek, un economista austríaco, por ahí en un trabajo de los años 30. Otros autores que han hablado del canal de precio de otros activos que tiene que ver con la variación de la oferta monetaria y lo que es la especulación financiera, también han sido abordados desde el punto de vista teórico por los monetaristas. Uno de ellos es Karl Brunner y el otro es Alan Mercer. Y ellos dicen que cuando aumenta la cantidad de dinero, el único canal de transmisión no es solamente la tasa de interés, como señalaba en el modelo keynesiano, sino que existen otros canales. Y el canal que ellos señalan es precisamente precio de otros activos. Entonces dice, una política monetaria de carácter expansivo va a llevar a disminuir la tasa de interés, eso va a llevar a aumentar la inversión, a aumentar el nivel de consumo, que sería por la vía del canal tradicional. Y también aquí muy importante señalan lo que es la teoría de la Q de Tobin. La teoría de la Q de Tobin lo que señala es que a medida que hay más especulación financiera en los mercados de acciones, eso sería un antecedente para decir que las economías van a crecer y lo contrario, si hay una caída de la bolsa de valores, entonces la actividad económica llevaría a una caída. Es importante señalar que esta teoría de la Q de Tobin pues no se sostiene en la actualidad. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos altos aumentos en el índice de precios y cotizaciones, pero eso no se refleja en lo que sería crecimiento económico. Entonces hay un rompimiento, ¿verdad?, de esta hipótesis. También algo muy importante que nos dice acá, que más dinero en la economía, ¿verdad?, dijimos, lleva a mayor especulación en el mercado de acciones, y también hay algo que se llama efecto riqueza. Quiere decir que a través del efecto riqueza, las familias que tienen la capacidad de invertir en los mercados de acciones van a poder aumentar sus niveles de consumo. Que eso tampoco se ha visto, ¿verdad?, en la crisis actual. En economías como Europa, Estados Unidos, pues el nivel de consumo bajó un poquito con la crisis, se mantiene estancado, ¿verdad? Entonces no se refleja este efecto riqueza. También por el lado de lo que sería el canal del tipo de cambio, un aumento en la cantidad de dinero debe de reflejarse en aumento en lo que son exportaciones. Entonces tenemos por el lado de la demanda agregada, tanto las variables internas como externas estarían aumentando. Eso es lo que señalaría Meltzer, ¿verdad?, en el trabajo asociado a precio de otros activos. Aquí lo que tenemos es, a raíz de la crisis 2008, tenemos nosotros que las tasas de interés están cerca de niveles de 0%. Tenemos aquí el caso de la zona euro y tenemos el caso de Estados Unidos. Esto sería en lo que sería el manejo convencional de la política monetaria. Estos datos de acá son de un autor que se llama Miskin, que es un texto por ahí que tiene del año 2014, y aquí los datos de 1970 son datos de 1970 a datos del 2000. Las cifras no las tengo actualizadas, y aquí lo que quiero enfatizar es que lo que está diciendo este autor, que el crédito bancario en los países de la zona euro juega un papel muy importante como una fuente de financiamiento comparado con lo que sería en Estados Unidos. Entonces quiere decir, el canal de crédito en Europa es mucho más importante para financiar empresas que lo que es en Estados Unidos. El caso de Alemania viene con líneas rojas, el caso de Estados Unidos viene con la línea azul. Una de las cosas también importantes de la actualidad es que aparte de que se bajó la tasa de interés a niveles cercanos a cero, tenemos nosotros que en Europa se tienen tasas de interés negativas, que es algo inédito en la historia de la teoría monetaria. Entonces lo que se dice, ¿no?, si un banco comercial tiene un depósito en un banco central, pues el banco central le tiene que dar un rendimiento. Pues ahora no, ¿verdad?, se ve como una especie de impuesto. Para tratar de impulsar el crédito, lo que se hace es, pues en lugar de rendimiento positivo te voy a quitar, ¿verdad?, una pequeña tasa. Eso se hizo a mediados del año pasado. Aquí lo que tenemos también es una muestra, ¿verdad?, de Estados Unidos, Japón, Banco de Inglaterra, Unión Europea. La tasa más baja es la tasa de Japón en 0.10%, o sea, de 1 es una décima parte. Las tasas para Estados Unidos, para el Banco de Inglaterra. Y un dato curioso, ¿verdad?, yo no he estudiado lo que es el Banco Nacional Suizo, pero al analizar los datos del Banco Nacional Suizo observo una tasa de interés negativa.
¿verdad? Esto tiene implicaciones en términos de lo que es la teoría y la política monetaria, ¿verdad? Para nosotros en los textos de macroeconomía o de teoría monetaria, pues normalmente tenemos tasas de interés positivas. Y también se decía, ¿no?, que lo mínimo que puede alcanzar la tasa, o sea, que no puede rebasar el nivel de 0%. Y se habla por ahí de lo que es la trampa de liquidez, pero ahora lo que estamos viendo también es inédito, ¿ah? Aquí en este cuadro, bueno, viene el programa de expansión cuantitativa de Estados Unidos, que ya se señaló también en la ponencia anterior, vienen las fechas, que se terminó, ¿verdad?, en octubre de 2014. Ya se comentó también en la ponencia anterior que esta expansión importante de dinero en los sistemas económicos genera un impacto en lo que son mercados de acciones, mercados especulativos, y aquí vienen los datos para las entradas de capital privado a países en vías de desarrollo, ¿verdad? Entonces, la especulación financiera en países como Estados Unidos genera la expansión monetaria en estas economías genera especulación monetaria, especulación financiera en economías emergentes, ¿verdad?, como México. Este dato de acá, esta gráfica de aquí, me está diciendo cómo actúa la expansión monetaria a través de los QE1, QE2 y QE3 en lo que serían los principales índices en el mercado de valores de Estados Unidos. Y se puede observar ahí claramente cómo ante la expansión monetaria hay un aumento, ¿verdad?, en estos índices de mercado. Y algo que hay que subrayar, vean ustedes las tendencias que se tienen antes de la crisis financiera actual y con posterioridad a la crisis financiera. Entonces están altos, ¿verdad? Es la misma gráfica para el caso de los países europeos y más o menos, ¿verdad?, es la misma tendencia. Entonces tenemos la especulación financiera asociada a expansión monetaria, es muy alta comparada a los niveles que se tenía antes de lo que es la crisis. Aquí lo que tengo son variables reales, hice una selección solamente de 3 variables: actividad económica, lo que es desempleo, lo que es inflación. Y hemos visto después de 2008 a la actualidad, Estados Unidos empieza a dar señales de lo que es recuperación. En el caso de la tasa de desempleo que en su nivel más alto de crisis alcanzó una tasa de 10%, ahorita ya está en 6%, pegadita al 6%, que es uno de los objetivos del Banco de Estados Unidos. Y se comentó hace un rato, ¿verdad?, que está pendiente por hoy el anuncio de si el Banco Central de Estados Unidos aumenta o no la tasa de interés y en qué porcentaje. Entonces, Estados Unidos, bueno, de paso, perdón por el tiempo, yo voy a cerrar. Estamos bien. Tenemos nosotros, Estados Unidos no tiene riesgos de lo que sería deflación. La actividad económica empieza a despuntar, pero todavía no se observa, ¿verdad?, una tendencia clara. Son los mismos datos acá para las economías europeas, y el caso de las economías europeas, pues se ve más el problema fuerte, ¿verdad? Tenemos riesgos de deflación y tenemos también recesión, caída de crecimiento económico bajo, tenemos alta tasa de desempleo, y como diría Keynes en una obra que se llama Ensayos de Persuasión, dice: cuando una situación de deflación se presenta en una caída de actividad económica, dice, es una situación mucho más grave que un problema inflacionario. Creo que en Europa se está viviendo esta situación y por esa razón en marzo de este año se aplica el programa de expansión cuantitativa similar a lo que se ha hecho en Estados Unidos, en Japón y en Inglaterra. Esos son datos de la tasa de deflación. Viene ahí algunos países europeos, viene Alemania, Finlandia, Estonia, Austria, y vemos nosotros los datos estimados para 2014, cómo ya se refleja, ¿verdad?, con precios a la baja. Un autor muy importante, ¿verdad?, que fue premio Nobel en el año 2008, que es Krugman, habla de lo que es una trampa de liquidez, pero una trampa de liquidez no exactamente en el sentido como lo plantea Keynes en la teoría general. Él dice que la trampa de liquidez actual está muy asociada con lo que son expectativas de los agentes económicos y que para salir de esta trampa de liquidez, o sea, para aumentar el gasto de la economía, los bancos centrales tendrían que tomar medidas muy diferentes de lo que hacen, medidas de lo que hace la mayoría. Tendrían que tomar medidas como lo que hizo Estados Unidos, como lo que está haciendo Europa, como lo que está haciendo Japón, es decir, aumentar mucho la cantidad monetaria para que los agentes económicos generen expectativas inflacionarias y esas expectativas inflacionarias hagan que en el presente los agentes económicos aumenten su gasto.
¿verdad? Que sería una política muy diferente a la política que está implementando, por ejemplo, en la actualidad el Banco de México. Entonces, bueno, ante la pregunta de por qué la expansión monetaria tiene o ha tenido tan poco impacto en las variables reales, una hipótesis que estoy planteando acá es precisamente precio de otros activos, esta liga entre expansión monetaria y lo que es la especulación financiera. Hay una discusión en términos de si los bancos centrales tendrían que ocuparse o no de esta inflación en el precio de las acciones, en el precio de los bonos, en el precio de los aumentos, ¿verdad?, de lo que son las casas. Y dentro de la teoría dominante, lo que es la nueva síntesis neoclásica, algunos autores como Bernanke y Gertlen y Miskin dicen que el Banco Central no tiene por qué ocuparse de este tipo de inflación. Otros autores dentro de esta misma corriente dicen que ellos sí apoyan que el Banco Central tiene que ocuparse también de la inflación en los mercados de activos. Un autor que es Irving Fisher en 1906 dice que por qué no el Banco Central, por qué no se ocupa también de lo que es la inflación del precio de los activos. Si es una preocupación importante, dice, si se preocupa de los precios de los bienes y servicios, ¿por qué no de los precios de activos financieros? Como conclusión, ante la pregunta, ¿no?, de si los bancos centrales se tienen que ocupar o no de la inflación en el precio de otros activos, sí se tienen que ocupar, y aquí es muy importante lo que es, se tiene que limitar esta especulación financiera a través de algo que ya señaló Keynes en el año del 36 y que retoma Tobin en la actualidad, que es precisamente el impuesto Tobin. Se tiene que cobrar impuestos a las transacciones financieras de carácter especulativo. Otra cuestión importante de las conclusiones es, tenemos nosotros dos escenarios